Las estrellas de neutrones. Hoy vas a entender cómo se forman y qué son estos colosales monstruos del cosmos. Amantes del universo, enciendan sus motores porque hoy nos vamos a un viaje al fondo del espacio y bienvenidos a Universo Sorprendente. Como ya lo sabemos, dentro de una estrella ocurren reacciones nucleares. Estas reacciones lo que hacen es generar una presión de radiación que contrarresta la gravedad, manteniendo la estrella en un equilibrio, evitando su colapso. Esto se llama equilibrio hidrostático. Cuando la estrella empieza a envejecer, su combustible, este combustible que genera las reacciones nucleares, es decir, el helio y el hidrógeno, empieza a escasear, hasta que definitivamente ya no hay el suficiente para que se mantengan las reacciones nucleares. Por lo tanto, la presión de radiación cae, y es ahí cuando llega el fin de la estrella como la conocemos. Pero no todas terminan igual. Pueden pasar tres cosas. La primera es que si es una estrella pequeña, menor a 8 masas solares, lo que va a ocurrir es que cuando se pierda la presión de radiación, sus capas exteriores empiezan a expandir lentamente, generando una hermosa nebulosa planetaria. En su centro, la gravedad hizo lo suyo y compactó gran cantidad del material, dejando un núcleo remanente de hasta 1.5 masas solares, formando una enana blanca. Las enanas blancas no pueden tener más de 1.5 masas solares. ¿Pero por qué? El material que estaba compuesto, la parte más central de la estrella, que a final de cuentas es el que se compactó en este núcleo, está sufriendo la enorme atracción gravitatoria, que es lo que lo está haciendo compactar. Producto de la compactación, los electrones son los que empiezan a sufrir las consecuencias, viéndose atraídos a estar cada vez más y más y más juntos. Pero los electrones, al ser fermiones, no pueden ocupar el mismo estado. Como quien dice, no pueden haber dos electrones ocupando el mismo lugar, porque ellos se rigen bajo el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que los fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Y recordemos que los electrones son leptones y que los leptones, como los quarks, son fermiones. Entonces se ven obligados a ocupar los niveles de energía disponibles, porque cada vez ellos tienen menos libertad de movimiento. Así que no les queda de otra que organizarse. Los primeros estados que son ocupados son los de menos energía, los que están más cercanos al núcleo atómico. Entonces los espacios se llegan a ocupar por completo, quedando solamente los niveles más altos de energía. Y por supuesto, los que no entraron allí, pues les va a tocar ocupar esos lugares más altos en energía. Los electrones, al verse obligados a ocupar esos estados más altos de energía, se genera una presión de degeneración, que en este caso sería una presión de degeneración de los electrones. Esta presión llega a ser lo suficientemente fuerte para contrarrestar la gravedad y de esta forma pues poder mantener de nuevo un equilibrio y evitar el colapso. Todo esto sucede mientras no se superen las 1.5 masas solares, conocido como límite de Chandrasekhar. ¿Y qué pasa cuando se tratan de estrellas más grandes? Y aquí es donde entra la segunda posibilidad. Cuando una estrella alrededor de las 8 a 20 masas solares llega al final de su ciclo de vida, igual, la presión de radiación cae al terminársele el combustible, lo que genera que la gravedad haga colapsar hacia el centro sus capas exteriores, generando una enorme explosión, que todos conocemos como las supernovas. A su vez, la gravedad va compactando parte de esa materia en un núcleo remanente, que en este caso sería entre 1.5 hasta 3 masas solares. En este caso, la gravedad tendría aún más poder y la compactación sería aún más intensa, lo que genera que los electrones se vean cada vez más y más atraídos hacia el núcleo atómico, hasta que el núcleo los capta y termina fusionándose los protones con los electrones, formando un neutrón y un neutrino. Pero todos sabemos cómo son los neutrinos, ellos simplemente se van dejando todo el chispero atrás, y precisamente eso es lo que sucede, quedando solamente los neutrones. Este proceso se llama neutronización a partir de la captación de electrones.
De ahí que la gran mayoría de la composición de estos núcleos remanentes sean los neutrones, y de ahí mismo se deriva su nombre, estrellas de neutrones. En este caso también se evita el colapso por una presión de degeneración, que en este caso sería una presión de degeneración de neutrones. Los neutrones, al ser fermiones, tampoco pueden ocupar el mismo espacio, así que tienen que regirse por el principio de exclusión de Pauli, ocupando nivel a nivel de energía. Y al igual que en las enanas blancas, este tipo de organización genera una presión de degeneración que al final es suficiente para contrarrestar la gravedad y de esta manera mantener el equilibrio y no terminar como la tercera forma en la que puede terminar una estrella. Cuando una estrella ya mayor a 20 masas solares llega al final de su ciclo de vida, también termina en una supernova, pero ese remanente, esa masa remanente, ese núcleo remanente, ya supera las 3 masas solares, que es conocido como límite de Tolman, Oppenheimer y Volkoff. Al superar las 3 masas solares ya no hay presión de degeneración que valga. Ya en este punto la gravedad vence, colapsa todo en sí mismo, terminando en una singularidad llamada agujero negro. Ahora bien, imagínense lo siguiente. Las estrellas de neutrones pasaron de tener un radio enorme, hipermasivo, con un giro determinado, a compactarse parte de su masa en un radio muchísimo más pequeño. Estamos hablando de un radio entre 12 a 15 kilómetros. Por conservación del momento angular, la velocidad de rotación aumenta y aumenta mucho. Estamos hablando de que las estrellas de neutrones tienen periodos de rotación desde segundos hasta milisegundos. Y a la enorme velocidad de giro que tienen, se empiezan a generar campos magnéticos enormes. Y las estrellas de neutrones con campos magnéticos más poderosos se conocen como magnetas. Debido a este intenso giro, también en los polos magnéticos de la estrella de neutrones se empiezan a generar unos chorros de energía, de radiación electromagnética en ondas de radio, rayos X y rayos gamma. Y gracias a esta emisión de radiación es que es posible captar su presencia. A nosotros nos llega esa señal en forma de ondas de radio y en pulsos regulares en intervalos de tiempo, porque van a razón de la rotación de dicha estrella de neutrones. Por eso se les llama pulsars. Y así fue que en 1967, por primera vez, fue captada una señal de estos pulsos regulares en ondas de radio por la astrofísica Jocelyn Bell, quien en aquel tiempo estaba haciendo su doctorado. La señal fue captada por una radioantena diseñada por su director, el astrónomo Anthony Hewitt. Captar esta señal y caracterizarla como una señal de un pulsar, aunque al inicio se pensó que era una señal extraterrestre, pero esto rápidamente se arregló y por este descubrimiento terminaron otorgándole el Premio Nobel de Física en 1974. Pero la existencia de las estrellas de neutrones era algo que se venía hablando desde hace bastante tiempo atrás. Desde la primera mitad del siglo XX, como a eso de 1931, cuando el físico y matemático soviético Landau propuso que podría existir objetos mucho más densos y compactos que las enanas blancas. Ahora, regresando a las estrellas de neutrones, se han hecho modelos de su estructura, de su posible estructura. La estrella de neutrones contaría con una corteza de más o menos unos 0.3 kilómetros de espesor, compuesta por núcleos pesados de hierro, níquel y kriptón. Su interior, que ya estaríamos hablando de su parte interna de su núcleo, sería un superfluido de neutrones. Al estar en este estado de superfluido, genera una resistencia prácticamente nula a la transferencia de calor. Las estrellas de neutrones también son catalogados como los objetos más densos del universo, bueno, sacando los agujeros negros. De hecho, su densidad es superior a la del núcleo atómico, aproximadamente de unos 4 por 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad del núcleo atómico es más o menos unos 2.3 por 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico. De ahí que también se refieran a las estrellas de neutrones como gigantescos núcleos atómicos. Precisamente esta enorme densidad, presión y condiciones extremas que cada vez se van intensificando más a medida de que se adentra al interior de la estrella de neutrones, es que empiezan a surgir hipótesis de lo que podría llegar a crearse en ese estado. Una alternativa es que debido a estas condiciones, los neutrones que ya están en el interior de la estrella, la parte más interna,
ya se encuentren divididos en sus componentes y se encuentre todo en una sopa de quarks y gluones, un estado de la materia que se habría generado a los inicios del universo cuando la presión y la densidad eran así de colosales. Así que aparte de los inicios del universo, dentro de una estrella de neutrones es probable encontrar este estado de la materia. Otra alternativa es que en el interior haya un superfluido de mesones, de piones y kaones, que por lo general son bastante inestables, pero debido a las condiciones extremas pueden llegar a una condición crítica para que pueda haber una estabilidad dentro de este tipo de mesones. Lo que lleva también a otra alternativa, que estas condiciones extremas lleguen al punto crítico que se puedan formar un tipo de quarks que se llaman quarks extraños. Los quarks extraños pertenecen a la segunda generación de quarks según el modelo estándar. Para no enredarnos, básicamente son quarks más pesados que los quarks de toda la vida que forman los neutrones y protones, que son los quarks up y los quarks down, formando lo que se conocería un tipo de materia extraña, porque los quarks extraños forman materia extraña. Lo cierto aquí es que el interior de las estrellas de neutrones aún es un misterio que tú puedes resolver si estudias mucho. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video, que hayan aprendido un poquito más acerca de las estrellas de neutrones, cómo se forman y todos estos procesos colosales que ocurren en nuestro universo. Y como siempre, los invito a seguirme por mis redes sociales. Tengo Instagram, donde estoy mucho más activa. También estoy haciendo contenido especial acerca de ciencias naturales y también ciencias del lenguaje desde allí. Tengo TikTok, donde hago TikToks más girados hacia la ciencia de lo cotidiano, de hecho así se llama. Y también tengo mi página de Facebook oficial de Universo Sorprendente, para que entonces estemos más en contacto por allí. Y no siendo más, amantes del universo, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en la próxima. Chao.